Sean bienvenidos, muy buenas tardes a este nuevo webinar de introducción a los relevadores de estado sólido. Eh, Vamos a continuar más bien vamos a retomar un poquito la última diapositiva de la sesión anterior en la que veíamos esta comparativa, ¿no?, entre dos dispositivos aparentemente similares. Y bueno, como siempre, nos va a acompañar mi amigo, el ingeniero Alberto Barbosa, para dar este tema. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Qué dices, Said? Muy buenas tardes a todos. Said, principalmente buenas tardes. Es un gusto volver a compartir este espacio contigo. Y fíjate que, como siempre lo reitero, porque soy muy curioso y me gusta estar viendo cómo quienes nos acompañan. Veo nombres nuevos, me llama la atención. Ahí vi algunos nombres de algunas empresas. Incluso vi un nombre de una familia, algo así, si no mal recuerdo. La verdad, me da mucho gusto que estén con nosotros. Veo nombres también muy repetitivos. Tenemos una audiencia que va creciendo, lo que estoy notando. Entonces, pues sean bienvenidos, compañeros. La verdad, este webinar va a ser bastante interesante. Es un tema que a veces confundimos, hay unos detalles ahí que no quedan de todo claro, pero reitero, sean bienvenidos a este nuevo webinar de introducción a los SSR. Así es, correcto. También, como lo comenta Alberto, esperemos que después de esta sesión, si tienes alguna duda en particular sobre los SSRs, quede despejada. Y si no tocamos el tema, también siéntete en la libertad de dejarlo en el chat, ¿no? Cualquier duda que vaya surgiendo a lo largo de la presentación, por favor, ponlo en el chat para irlo resolviendo. Muy bien, vamos a retomar la última slide del webinar anterior. ¿Ok? Si lo recuerdas o si no estuviste, te pongo un poquito en contexto. Hablamos sobre los contactores, ¿no?, y cuándo vamos a utilizar este tipo de dispositivos. Y principalmente lo que acordamos o la conclusión fue que se van a utilizar cuando tenemos circuitos eléctricos cuya potencia supera las capacidades o la capacidad eléctrica del dispositivo que estoy utilizando. Llámese relevador, llámese temporizador, interruptor horario, cualquier dispositivo de control cuya característica de contacto se quede por debajo de la potencia que está demandando mi carga, va a ser necesario utilizar un contactor, ¿de acuerdo? Pero algo curioso que les hice notar en esa última slide fue una comparativa entre uno de nuestros relés de estado sólido, el más pequeñito de hecho, el 7701, contra un contactor. ¿De acuerdo? ¿Tú te acuerdas más o menos cuál era esta comparativa, Alberto? Claro que sí. En función de lo que estuvimos viendo la semana pasada de los contactores, hablamos de una característica de la carga, que en función de la carga tiene un comportamiento diferente dependiendo qué naturaleza tenga. Y en eso mismo habíamos hablado que una de las opciones más viables era utilizar un relevador de estado sólido, que si me acompañan, compañeros, en lo que les voy a comentar enseguida, si nos ubicamos donde dice la salida, el equipo relevador de estado sólido del lado derecho dice que nos puede aguantar 5 amperes en una tensión hasta 230 volts, ¿no? Y el del lado derecho nos dice que nos podría soportar hasta 25 amperes en el mismo nivel de tensión. Pero si nos vamos por la parte de la potencia del lado de abajo, notarán que tenemos tres categorías: una carga incandescente, fluorescente o LED, que sí va a haber una variación. Es decir, donde tenemos menos capacidad en amperes, hablando del relé de estado sólido del lado derecho, podemos conectarle una carga superior que llegue hasta los 1000 watts. En su contraparte, del lado izquierdo del contactor, podemos solamente conectarle hasta 800, 300 o 100 watts, dependiendo la naturaleza de la carga. Exactamente. Y algo que mencionamos mucho también en el webinar anterior fue que no puedes hacer el cálculo directo hablando por ejemplo, multiplicar simplemente corriente por tensión o voltaje y de ahí sacar una potencia, ¿no? Sin considerar el factor de potencia para no meternos tanto de nuevo en dificultades, pero habíamos dicho que no lo podíamos hacer de forma directa,
sino que estábamos limitados, ¿no? A cierta cantidad de potencia, sobre todo por el pico del encendido. Pero aquí como que está raro, ¿no? ¿Cómo es posible que el de 5 amperes pueda recibir una carga más grande que el de 25? O sea, estamos hablando de un contactor que tiene 5 veces la corriente nominal. ¿Por qué le puedo conectar más potencia, ¿no?, a este dispositivo? Y pues tiene que ver, está relacionado con la naturaleza de este tipo de relés de estado sólido. ¿Sale? Vamos a hablar de algunas de las ventajas de los relés de estado sólido para poder entrar propiamente en materia. ¿Sale? Un relevador de estado sólido, ok, como su nombre lo indica, está conformado por componentes de estado sólido. Si tú recuerdas también el webinar sobre introducción a los relevadores, hablamos de la construcción muy básica, muy elemental de un relevador, que es básicamente una bobina, contactos y una armadura, ¿no? Cuando la bobina recibe una tensión de alimentación, se convierte en una especie de electroimán que atrae a la armadura por un efecto magnético, se genera un campo magnético y atrae a esta pieza metálica que se llama armadura, y mecánicamente se empujan los contactos, ¿no?, para hacer la conexión y la desconexión de los circuitos eléctricos. En el caso de los relés de estado sólido no tenemos componentes mecánicos, no hay piezas móviles, no hay armadura, de hecho ni siquiera hay bobina. Este es un dato también muy interesante. Muchas personas cuando hablan de relés de estado sólido utilizan de forma indistinta el término bobina, ¿no? Quiero un relé de estado sólido con bobina de 24 volts, con bobina de 120 volts. ¿No? Realmente, siendo muy técnicos y muy propios, el relé de estado sólido no tiene bobina, ¿sale? Esto igual es un dato para que lo tengas presente, ¿no? No te vayas con la idea de que porque te dijo bobina es un relé electromecánico, probablemente está buscando otro tipo de solución, ¿no? Pero bueno, regresando a este tema, los relés de estado sólido no tienen estos componentes móviles, no tienen bobinas, no tienen contactos, no hay plaquitas que se estén moviendo, sino que son componentes que están formados principalmente por materiales semiconductores, ¿no? No sé si quieres comentar algo, Alberto, perdón, ya acaparé mucho tiempo Sí, el micrófono. no te preocupes, no pasa nada ahí. De hecho, estaba poniendo atención a lo que estás diciendo. Y sí, efectivamente, compañeros, aunque los dos equipos, relevadores de estado sólido y relevadores electromecánicos, tienen el nombre principal relevadores, son elementos completamente diferentes. Hablo súper rápido y retomo algunas palabras del buen Said. Los relevadores de estado sólido, la base de su fabricación, de su objetivo principal, se basa en electrónica de semiconductores. Esto quiere decir, y retomo, que no cuenta con piezas móviles, no tiene bobina y ni platinos, ¿no? Del otro lado, los electromecánicos sí tienen esta parte de bobina, partes móviles y platinos, que esto genera un desgaste por fricción o por contacto. Por Correcto. eso recordarán que los relevadores electromecánicos, su vida útil está medida en conmutaciones o cambios de estado, que en fin de algunos y la gran parte de ellos está por arriba de los 100.000 cambios de estado. En los relevadores de estado sólido vamos a ir desmenuzándolo en función de esta electrónica de semiconductores. Sí, exactamente. Esto también nos lleva un poco a otras ventajas de los relés de estado sólido. Una de ellas es la alta frecuencia de conmutación, que va de la mano con lo que nos comenta Alberto, ¿no? En un relevador tradicional electromecánico con platinos o contactos, como sea que lo conozcas, sufren este desgaste que nos menciona Alberto. Puede ser un desgaste eléctrico por la corriente que está atravesando por estos platinos. Llega un momento en el que se empiezan a degradar, se empiezan a deshacer un poco estos contactos, o incluso debido a la frecuencia con la que están abriendo y cerrando, ¿no? También recuerda que en algún momento hablamos sobre los arcos eléctricos que se generan al momento de la conexión o desconexión, ¿no?, dependiendo si es corriente alterna o corriente directa. En el caso de los relés de estado sólido, como no tienen partes móviles, sino que trabajan con semiconductores, eh,
no sufren este desgaste, ya lo habíamos dicho, pero también te ofrecen una frecuencia de conmutación superior. ¿Qué es esto de frecuencia de conmutación? Básicamente la velocidad de respuesta que te puede ofrecer el relé de estado sólido es superior a un relevador electromecánico, ¿no? Y también eso me lleva al siguiente punto, que también va de la mano de lo que nos comentó Alberto, sobre la vida útil virtualmente ilimitada. No sé si quieres ahondar en esto, Alberto. Claro que sí. ¿A qué nos referimos o por qué decidimos poner vida virtualmente ilimitada? Como es un equipo que puede trabajar en cambios de estado que está medido normalmente en nanosegundos, o sea, algo súper rápido que nuestros ojos, nuestra percepción va a poder dimensionar, pero está calculado en eso. Estos cambios de estado, y como no tiene piezas físicas en contacto, no existe este desgaste por fricción o por contacto. Entonces, cuando tenemos eso, imagínate, tienes un equipo que no tiene ningún tipo de desgaste, entonces por eso decimos que su vida es virtualmente ilimitada. Aunque sí vamos a tocar una desventaja que tienen estos equipos, que es como cualquier sistema eléctrico, y les pongo así, se los pongo sobre la mesa. ¿Qué pasa si tu computadora, que tienes una computadora de escritorio, y te pones, y cambias, ¿no? A lo mejor quieres jugar algún videojuego y te pones a trabajar te pones a jugar en la computadora, va a llegar el momento en el que este equipo se va a calentar y se va a desconectar, ¿no? Entonces ahí acabo de mencionar algo súper importante que es la temperatura, que lo vamos a ir desmenuzando poco a poco, que eso sí podría afectar la vida útil del relevador de estado sólido, pero no por las características de la carga, sino por un agente externo que debemos de tener bien contemplado. Exactamente. Y de hecho, bueno, ahorita que mencionaste esto de la computadora y el videojuego, también podemos hacer un poco la analogía con las unidades de estado sólido, ¿no? Anteriormente teníamos bueno, de hecho todavía siguen en funcionamiento. Mi computadora, de hecho, tiene un disco mecánico, es un disco duro, rígido, que literalmente es un disco, ¿no? Que está girando y ahí tiene toda la información, ¿no? Este webinar, los webinars pasados, las hojas de datos, todo está viviendo en ese disco duro, ¿no? Pero una de las características que tiene es que tiene una cierta velocidad de respuesta, ¿no? Y también es susceptible a golpes. Si se me cae la computadora y se llega a dañar el disco duro, pues adiós información, ¿no? De hecho, ya me ha pasado en 2 ocasiones. En su contraparte, las unidades de estado sólido tienen un principio parecido. No hay un disco que se esté moviendo, no hay nada móvil, ¿no? De hecho, se te podría caer y no tendrías como demasiados problemas o no tantos problemas como los que tendrías con un disco rígido, ¿sale? Y también la velocidad de respuesta es superior en una unidad de estado sólido en comparación con un disco tradicional. De hecho, es una de las recomendaciones, ¿no? Oye, mi computadora está medio lentona. Pues prueba cambiar tu disco mecánico rígido por uno de estado sólido, ¿no? Y muchas veces llega a ser una solución a este tipo de problemas. Es simplemente como una nota para que tengas también como la referencia, ¿no? De la diferencia entre la vida útil y la velocidad de respuesta que hay entre estas dos tecnologías, ¿vale? También otra de las ventajas de los relevadores de estado sólido es que no produce arcos eléctricos. ¿Recuerdas cuando hablamos de los arcos eléctricos en el webinar de los relés electromecánicos? Comentábamos que hay una separación entre los platinos que nos sirve como una especie de material aislante. Propiamente el aire es un aislante, no conduce la electricidad. Sin embargo, llega un punto en el que se genera una gran cantidad de energía y esa energía logra ionizar el aire. ¿Qué es ionizar? Pues darle polaridad, ¿no? Si recuerdas también cuando hablamos de las cargas eléctricas, hablábamos de que se generan no polaridades, una positiva, una negativa. Bueno, pues sucede algo parecido con el aire, se ioniza y permite el paso de la energía de un punto al otro, aunque no están unidos mecánicamente, aunque están separados. El aire actúa como medio conductor y ese es un problema que tenemos en los relés electromecánicos.
Eso no sucede en los relés de estado sólido porque, de nueva cuenta, como ya lo repetimos muchísimas veces, no cuentan con partes móviles, no tienen contactos, ni siquiera se puede generar un arco eléctrico con este tipo de tecnología. ¿Ok? Y también tenemos el punto o la ventaja de que no sufre rebotes. ¿Qué es esto de los rebotes? Cuando tú desconectas un circuito con un relevador electromecánico tradicional, debido precisamente al efecto mecánico, son piezas que se están moviendo, llega a haber una especie como de o sea, como que los contactos se separan y se vuelven a unir, se separan y se vuelven a unir, ¿no? Tiene este efecto, precisamente como el nombre lo dice, de rebote. Y está en esta como vibración por un cierto periodo antes de quedar completamente separados, ¿sale? Este efecto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero quédate con eso. Los relés electromecánicos tienen este problema de rebotes y los de estado sólido no. Esa sería otra ventaja en cierto tipo de aplicaciones que vamos a ir viendo poco a poco. ¿Vale? Y por último son silenciosos. ¿Por qué se dice que son silenciosos, Alberto? Sí, claro. Esto también tiene mucha relación con lo que hemos venido repitiendo, compañeros, con el afán de que se les quede en la mente. Bueno, sí, también un poquito. Como no hay piezas móviles en contacto, ¿qué pasa con un contactor o con un relevador? Llegas a oír el cambio de estado, ¿no? Cuando cierra. En los relevadores de estado sólido, como no hay piezas móviles en contacto, pues prácticamente no vas a oír nada, pero sí vas a percibir que está conduciendo la energía porque seguramente tu carga ya está energizada. Exactamente. De hecho, es un efecto muy curioso. Si haces la comparativa de una instalación, por ejemplo, con un circuito de iluminación hecha con contactores y la comparas con una instalación que tiene relés de estado sólido, hasta te saca un poquito de onda, ¿no? Porque únicamente escuchas cuando tú presionas el botón de encendido de las luminarias, pero ya no escuchas esa activación del contactor, ¿no? Sí, es una experiencia un poquito extraña, pero vaya, extraña para bien, ¿no? No tienes este efecto ruidoso que tendría un contactor, ¿no? Esto es muy útil, por ejemplo, para ambientes en los que el tablero de control de iluminación está cerca de los habitantes, ¿no? Si tú tuvieras un tablero que está un poco alejado, donde tal vez el ruido del cierre no afecta mucho a las personas, a su trabajo, pues bueno, tal vez no habría tanto problema, ¿no? Pero también es una ventaja a tomar en cuenta. Pero así como hay ventajas en el tema de los relés de estado sólido, también hay ciertos puntos a considerar, ¿vale? No todo es miel con hojuelas. No quiere decir que sea tecnología de la NASA para lanzar un transbordador espacial, no, tampoco, pero sí son ciertos detalles que hay que tomar en cuenta para seleccionar un dispositivo adecuado. ¿Sale? El primero es la entrada y la salida. ¿Sale? No sé si quieres comentar esto, Alberto. Claro que sí, Said. Fíjate que este es un punto bastante importante y voy a ser enfático en tanto la entrada como la salida. La entrada como la salida va en función de la alimentación, primero de la entrada, que es la alimentación de control, que es con la que voy a accionar a mi relevador de estado sólido, y la salida está en función de la tensión a la cual tengo que alimentar mi carga para que ésta funcione. Y también les pongo un ejemplo que hace poquito me pasó con un cliente que me dijo, oye, tengo un relevador de estado sólido de tu marca donde me está fallando. Ok, fui a revisar qué fue lo que estaba pasando y el cliente le comentaba, oye, es que yo alimenté la entrada de 3 a 32 volts de corriente directa y conecté mi carga a la salida, pero no me da la salida de 230 volts. Entonces revisé a lo que se había conectado porque lo llevaron físicamente y ahí tuvimos un detalle, compañeros, que tanto la entrada como la salida son componentes aislados, no tienen ninguna interacción. Entonces, en este punto, hay que alimentar tanto la entrada como la salida. El error que había pasado en ese caso, sí se alimentó la entrada,
pero la salida no se alimentó y se estaba interpretando el concepto de relevador de estado sólido como si fuera una fuente de alimentación. Ahí pues tuvimos un pequeño detalle, lo platicamos con el cliente entendió por completo el concepto del relevador de estado sólido y créanme, jamás volvimos a tener ese detalle, ¿no? Entonces, esto es muy importante. A diferencia, si me permites ahí, dame 10 segundos más, por favor. Sí, claro. Sí, esto es muy diferente a los relevadores electromecánicos. En los relevadores de electromecánicos, lo único, el dato muy importante que nosotros necesitamos es la tensión de operación de la bobina en corriente alterna directa y el nivel de tensión. Pero en la carga lo damos casi por hecho que podemos poner cualquier nivel de tensión máximo hasta 250 volts. En fin, ¿vale? Entonces, por eso no es un parámetro tan importante o tan relevante que si lo llegáramos a solicitar, y esa es una de las grandes diferencias y puntos a considerar cuando necesitamos un SCR. Es correcto. Si me permites, Alberto, son 250 volts para la mayoría de las aplicaciones, pero también ¿Es tenemos correcto? algunos que llegan hasta 440, ¿sale? Entonces, depende de la ¿Es serie, correcto? podemos llegar hasta 440, pero efectivamente no hay tanto problema si le conectas corriente alterna o corriente directa, siempre que no sobrepases los valores, ¿no? Tampoco te voy a decir, métele toda la carne al asador. No, evidentemente hay unos parámetros a tomar en cuenta. Sin embargo, no hay tanto problema. Tú le puedes poner corriente alterna o corriente directa y el relevador puede trabajar correctamente. Sin embargo, en los de estado sólido tienes que especificar la tensión de entrada o la tensión del circuito de control. Si recuerdas también la parte del webinar de introducción a los relevadores, hablamos del circuito de control y el circuito de fuerza. En este caso también tienes que especificar, ok, mi control o la entrada son 24 volts de corriente directa, son 12 volts de corriente directa, son 125 de corriente alterna, ¿no? Pero en la salida también tengo que saber, ok, le voy a conectar un circuito de alumbrado, por ejemplo, que funciona con 24 volts de corriente directa, o le voy a conectar un pequeño motor que trabaja con 120 volts de corriente alterna. Ese dato también es fundamental para poder elegir el dispositivo correcto, ¿sale? Entonces hay que considerar estos dos puntos, entrada y salida, ¿sale? Otro dato es la polaridad. ¿Sale? Cuando hablamos de relés de estado sólido, también estamos hablando de elementos polarizados. Quiere decir que voy a tener una parte que forzosamente voy a tener que energizar o alimentar con la parte positiva de mi fuente o con la fase si estoy trabajando con corriente alterna, y la otra terminal la voy a tener que colocar sí o sí en la parte de mi carga, ¿de acuerdo? No es, por ejemplo, como con los relés electromecánicos en los que pues no hay mucho problema si conecto, por ejemplo, la fase en el común o si lo conecto en el contacto normalmente abierto, ¿no? De todas formas va a haber ahí la conmutación del relevador y va a permitir el paso de la corriente de un punto a otro. En el caso de los de estado sólido, sí hay que respetar. Si me está diciendo esta terminal es la entrada de la tensión, sí o sí tengo que ponerle ahí la tensión de alimentación y en el otro borne la carga, ¿sale? Entonces, mucho cuidado con este detalle, son dispositivos que están polarizados. Y otro punto a considerar, hablando de contactos, cuando hablamos de relés de estado sólido, propiamente estamos hablando de contactos normalmente abiertos, contactos entre comillas, ¿sale? Propiamente no existe algo de forma natural, no sé, no sabría cómo decirlo, no existe algo como un contacto normalmente cerrado cuando hablamos de relés de estado sólido. Se tiene que llegar ahí a través de un arreglo de otro tipo de semiconductores, ¿no? Sí se puede, pero ya es un arreglo externo. Pero de forma natural, por las propiedades de un relé de estado sólido, solamente estamos hablando de contactos normalmente abiertos, ¿sale? Entonces, si en tu aplicación necesitas un contacto normalmente cerrado, que realmente no es muy común, o por lo menos a mí no me ha tocado, no sé si a ti, Alberto, te han solicitado algo así, un contacto cerrado de No, estado tampoco. sólido.
No, fíjate que en los relés de estado sólido es ya por el concepto tal cual de los relés de estado sólido, donde hay aplicaciones que te piden utilizar relevadores de estado sólido, ya está como especificado que, que no hay otra opción diferente a un contacto abierto que puedas emplear, ¿no? Exacto. Entonces, es raro. O sea, sé que existen los contactos cerrados de estado sólido, pero les repito, son arreglos de otro tipo de componentes, ¿no? Y son como para aplicaciones muy, muy específicas. Pero en lo general, cuando hablamos de estado sólido, son contactos de tipo normalmente abierto. ¿Vale? Y por último, un punto a considerar que ya nos mencionó Alberto, ya nos había adelantado, es el tema del calentamiento. ¿Vale? Cuando hablamos de relés de estado sólido, debemos tener mucho cuidado con el calentamiento de los dispositivos, ya que como vamos a ver en diapositivas más adelante, eh, pueden tener un efecto muy negativo, incluso pueden llegar a limitar muchísimo el tiempo de vida del relevador, propiamente dicho como dispositivo, y también limitar la capacidad de conducción. Por ejemplo, si está especificado para ser de 25 amperes, por poner un ejemplo, su capacidad de conducción puede decaer por más del 50% si no tenemos cuidado con este tema del calentamiento. ¿Ok? No sé, Alberto, si quieres agregar algo adicional a estos puntos. Sí, sí, claro que sí, y retomo lo del calentamiento, la temperatura. Ese es un parámetro súper importante cuando hablamos de los semiconductores. Es como cualquier sistema eléctrico, compañeros. Cuando tenemos una temperatura elevada, ¿qué pasa? Aumenta la resistencia o la impedancia, y si aumenta este parámetro, pues prácticamente la conducción en amperes disminuye de manera, pues sí, exponencial. Puede llegar a que simplemente no permite el flujo de electrones y que tengamos ahí una falla en nuestra carga, ¿no? Entonces, por eso esto es muy importante. Algunas plantas que yo he visitado personalmente a hacer un levantamiento, he notado que estos relevadores de estado sólido muchas veces los instalan en la platina. Y estoy casi seguro que ahorita que acabo de decir eso, dices, pues sí, sí las he visto, o a lo mejor yo lo he hecho. Yo Y lo he está hecho. bien, hasta cierta manera, exacto. Todos yo creo que lo hemos hecho. Hasta cierta manera, esta es una práctica común, y sí es válido siempre y cuando la platina no esté suficientemente saturada. Cuando si está completamente saturada, la platina, por ser un metal, ya no nos ayuda a disipar ese calor, y es cuando hay que agregar accesorios para poder disminuir la temperatura en estado sólido, o al menos evitar que se empiece a calentar y que nos lastime en el funcionamiento del equipo. Exactamente, no es que no se pueda hacer, como lo comenta Alberto, la placa no tiene que estar sobresaturada, ¿no? Tampoco se trata de rellenar toda la placa con los relés de estado sólido. ¿Ok? Pues dicho esto, bueno, antes de continuar, aquí está el efecto rebote que les comentaba, ¿no? Aquí tengo la tensión de alimentación de una bobina. Recuerda, este efecto es propio de los relés electromecánicos. Tú ya sabes lo que pasa cuando hay tensión en la bobina. El contacto, por ejemplo, que es normalmente cerrado, en este caso cambia su estado a normalmente abierto, ¿no? Es decir, abre, se separan las plaquitas y el circuito pues deja de conducir, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Cuando yo tengo la desconexión de la bobina, para empezar hay un pequeño retardo, ¿no? En lo que los contactos responden, dejan de tener esta influencia por el efecto magnético. Y adicional a esto, si te das cuenta, acá tengo unos pequeños como picos que me están representando micro desconexiones y conexiones que están sucediendo. Son intervalos muy, muy cortitos, pasan en microsegundos, pero este tipo de efecto de rebote que le estoy alimentando y quitando la tensión a un circuito de control principalmente es muy malo. Por ejemplo, cuando trabajamos con dispositivos de tipo TTL, ¿no? Los famosísimos circuitos integrados cuando te toca hacer tus prácticas, ¿no? En la secundaria, en la preparatoria. Bueno, ese tipo de dispositivos son muy sensibles a este tipo de interferencias. Y también hablando de otro tipo de controladores que pueden llegar a ser muy sensibles, también son muy dañinos este tipo de rebotes. ¿Ok?
Entonces, ¿cómo puedo evitarlos? O si ya me di cuenta que tengo un problema de rebotes porque se me están dañando muy seguido ciertos componentes, tal vez la opción a considerar sea un relé de estado sólido. ¿Vale? Y ahora sí, ¿a qué nos referíamos un poquito más en concreto con esto de las características de entrada y de salida? Aquí tenemos de ejemplo un relevador de la serie 46. ¿Sale? Cuando Alberto y yo les comentamos que no hay tanto problema con usar corriente alterna o corriente directa, no significa que no importa, no es un dato que podemos despreciar. No, sí es necesario saber la corriente, la tensión que estás ocupando, pero el chiste de esto es que si te das cuenta, los datos te los da, por ejemplo, en características de los contactos, como ya lo comentaba Alberto, la tensión nominal que le puedo poner son 250 volts para este modelo en particular. Pero si yo le quiero conectar una carga en corriente directa, también me está dando el dato. Abajo donde aparece capacidad de ruptura en DC1, está haciendo referencia a una carga que es categoría DC1. ¿Qué es esto? Una categoría, perdón, una carga de tipo resistivo, pero que funciona con corriente directa. ¿Ok? Entonces, bajo estas condiciones, yo le puedo conectar hasta 6 amperes a 30 volts de corriente directa o 0.5 amperes a 110 volts de corriente directa o 0.15 amperes hasta 220 volts también de corriente directa. No hay ningún problema si le pongo corriente alterna directa siempre que esté dentro de estos parámetros. Sin embargo, si ustedes se fijan en las hojas de datos de los relés de estado sólido, aquí está siendo muy específico. Corriente de conmutación o la salida es de 6 amperes, pero hasta 24 volts como corriente, perdón, como tensión nominal. O en el caso del modelo que está a la derecha, me está diciendo es de 2 amperes y una tensión nominal de hasta 240 volts de corriente alterna. ¿Sale? Aquí, si yo quisiera conectar una carga en corriente directa en el modelo de la derecha, no podría hacerlo. ¿De acuerdo? No sé si quieres agregar algo a esto, Alberto. Claro que sí. La tensión de salida es un parámetro súper importante que siempre lo deben de tener en los relevadores de estado sólido. Aunque los modelos que estamos viendo sugieren que son idénticos, tienen características internas diferentes, que eso influye directamente en la aplicación que vamos a ocupar, ¿va? Pues he tenido algunos detalles con nuestros compañeros cuando estoy dando un curso de capacitación y en esto soy muy enfático y lo soy ahorita con ustedes de igual manera. En el relé de estado sólido te pueden dar casi siempre la tensión de entrada o como decías ahí, la tensión de la bobina, que está mal ocupado ese término, pero casi siempre olvidan la tensión de salida. Entonces, muchas veces para poder dar un servicio más completo y mucho más rápido, estos tres parámetros que son tensión de entrada, tensión de salida y la capacidad en amperes, no lo olviden compañeros, esa es su receta para poder diseñar o más bien para poder elegir el relevador de estado sólido correcto. Exactamente. Sí, es muy común que existe este tipo de confusión, principalmente porque los ven igualitos, ¿no? Pues se ven igual, miden lo mismo, pesan lo mismo incluso, ¿no? Han de funcionar exactamente igual. Y no, existe esta diferencia fundamental en comparación con los relés de tipo electromecánico, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con estos tres De datos. hecho, Adelante. Said, si me permites, tuvimos hace poquito una experiencia, tú y yo, con una industria alimenticia, no sé si recuerdas. Este compañero que nos buscó a Said y a mí, nos estaba pidiendo un relevador de estado sólido con características especiales. Ah, No correcto. recuerdo cuántos ciclos necesitaba por minuto. Y nos comentaba, Said, Alberto, ¿qué creen? Que sí he ocupado relevadores de estado sólido porque la aplicación así me lo pide, pero he metido ciertos relevadores de estado sólido de ciertas marcas que me han fallado, ¿no? Y yo necesito desarrollar un prototipo que lo tengo que mandar a Estados Unidos para su certificación y yo poderlo instalar aquí en toda la industria alimenticia que tenemos en México. Entonces nos dijo, ¿qué me puedes ofrecer en Finder?
pedimos la información necesaria con el dato de los ciclos que él nos estaba pidiendo por minuto, nos fuimos a las fichas técnicas y le especificamos dos modelos para los dos prototipos que estaba diseñando y pues bueno, Said, ahorita que están todos conectados, yo creo que no te había comentado, tuve apenas hace 2 días comunicación con el cliente Ok. y me dijo que hasta el momento los relés de estado sólido le están funcionando bien, no ha tenido ningún problema en el funcionamiento, es más, él se llevó solamente 3 piezas de cada uno y siguieron trabajando bien, 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 bien. A lo que voy, aunque el concepto de relevador de estado sólido lo vas a encontrar con muchos fabricantes en el mercado, los componentes que pueda llegar a ocupar, en este caso Finder, para la fabricación de sus elementos, siempre tienen un estándar muy alto de calidad. De ahí que, aunque tengan características similares, eso sí influye directamente en el funcionamiento y en el comportamiento del equipo ya en materia, ¿no? Ya en operación. Sí, y de hecho cuando estaba haciendo el recuento de la información para esta presentación, vino a mi mente ese proyecto y quiero agregar algo. Ese proyecto se está desarrollando en México, es para una empresa de alimentos muy, muy importante y es internacional. Y el detalle estaba en que si ese prototipo tenía éxito, como lo comenta Alberto, se lo iban a llevar a Estados Unidos para replicarlo en las plantas de todo el mundo. Entonces, qué gusto que siguen trabajando los relevadores, pero como se dan cuenta, ustedes que nos están escuchando, no es simplemente elegir el cuadrito y ya, no hay que solicitar toda la información necesaria para especificar un producto adecuado. De verdad me alegra mucho y apenas estaba recordando este proyecto, Alberto. Y fueron Sí, fue un relés de este proyecto tipo, bueno. ¿no? Considero que sí, sí, exactamente. Fueron, si no mal recuerdo, fueron de los dos tipos, nada más que la especificación de la entrada sí cambiaba, pero sí eran de estos equipos que estamos mostrando. Exacto. ¿Sale? Muy bien. También otro tema, o más bien otro concepto, son los famosos optoacopladores. Alberto, ¿cuántas veces no has escuchado o te han enviado una cotización, ¿no? Una solicitud de cotización por correo? Favor de cotizar optoacopladores, ¿no? Con estas características. Sí, de hecho, Said es un término que se ocupa de manera coloquial, así como el relevador de 8 pines, de 12 Ajá, pines que habíamos platicado. exacto. También a los optocopladores se les menciona como si fueran relevadores de estado sólido. Y así, seguramente ahorita dices, sí, cierto, sí me lo han pedido así muchas veces. Pues lo que te están pidiendo realmente es un relevador de estado sólido, que ya en términos generales, los optoacopladores los vas a encontrar dentro de un relevador de estado sólido, pero no quiere decir que sean cosas similares. Sí, correcto. Como también ya nos lo había adelantado Alberto, eh, los optoacopladores son unos dispositivos que van a aislar, van a separar la parte de control, ¿ok? Con la parte, no quiero llamarle de fuerza, vamos a llamarle salida en este caso, ¿no? Estamos hablando de optoacopladores. ¿Qué significa? Aquí este simbolito me está representando a un diodo emisor de luz, ¿no? Un LED. Hay muchos tipos de LEDs, ¿no? En este caso estos normalmente son de tipo infrarrojo, emiten una luz invisible al ojo humano. Y hay otro dispositivo que va a recibir esa luz y con base en esa señal, con base en esa luz, va a permitir la conducción de este punto, ajá, hacia este otro de acá. Este sería mi salida. ¿Sale? Pero el optoacoplador tiene la característica de que, así como es un dispositivo parecido a al que están viendo en su pantalla, ¿sale? O bueno, los que se utilizan para prototipos. Hay optoacopladores en otro tipo de formato que son súper, súper pequeñitos, ¿no? Pero vaya, para que lo puedas identificar es algo parecido a este. La característica que tienen estos optoacopladores es que normalmente las corrientes que pueden manejar son muy bajas, son muy pequeñas. Los optoacopladores se utilizan principalmente como elementos de control, ¿sale? Y bueno, hay muchos tipos. Tenemos fotodiodos o también se llaman optodiodos, fototiristores, fototransistores, fototriacs,
dependiendo, ¿no?, de la tecnología del semiconductor y también dependiendo si estás trabajando con corriente alterna o corriente directa, ¿no? Este ya es tema de un estudio un poco más profundo. Vamos a dejarlo ahí. Un optoacoplador simplemente me está permitiendo pasar o llevar una señal de control, ¿no?, de un punto a otro. Pero propiamente no es un relé de estado sólido. El optoacoplador, como ya lo comentó Alberto, forma parte de la estructura interna de un relé de estado sólido. A la salida de este optoacoplador necesitamos ponerle una etapa de potencia, ¿de acuerdo? De hecho, hay muchísima literatura de electrónica de potencia en la que puedes ver este tipo de arreglos, ¿no? De tiristores, de triacs, o incluso también puedes controlar directamente bobinas de relevadores de tipo electromecánico con ayuda de optoacopladores. Entonces, no es lo mismo un optoacoplador que un relé de estado sólido, sino que forman parte de su estructura interna, ¿sale? Y bueno, también eh, tenemos distintos tipos de conexión cuando hablamos de relés de estado sólido, ¿sale? Esto es algo que muchas personas no ubican, sobre todo personas un poco de la vieja escuela que están acostumbrados a los contactores, ¿no?, o a los relevadores, o a los ya casi extintos contactores de mercurio, ¿no? Este tipo de términos de conexión al cruce por cero como que no les es familiar, ¿no? Piensan que es algo medio extraño, pero no, realmente se refiere al tipo de conexión de la carga. ¿Quieres explicar esta parte, Alberto, de la conexión al cruce por cero? Claro que sí. De hecho, qué bueno que me permites explicar esta parte, porque justo hace un par de horas, un poquito más, un cliente con el que estaba me preguntó, oye, sí me interesa mucho de los relevadores de estado sólido, porque los ocupo mucho para resistencias, para controles de temperatura, pero sí me llama la atención que sí, investigando un poquito, encontré que existe cruce por cero y cruce aleatorio. En esta oportunidad te voy a explicar, compañero, porque sé que estás ahí conectado. ¿Cuál es el Ok, cruce por cero? El cruce por cero quiere decir que nosotros en una onda senoidal, ya saben que tenemos semiciclo positivo, semiciclo negativo y así, ¿no? 60 ciclos por segundo y de ahí salen los 60 Hz que ocupamos normalmente. Ok, ¿qué pasa? Cuando nosotros mandamos una señal de tensión, pero a la parte del control, la parte de la carga o la salida, como bien lo mencionaba Said, lo va a hacer solamente cuando pase por el cero senoidal, ¿vale? Es decir, si seguimos la línea punteada, nosotros alimentamos en el semiciclo positivo la entrada o la parte de control y la salida va a energizar la carga solamente cuando pase por el cero senoidal, que es lo que está pasando ahorita con la manita que estamos señalizando, ¿va? Esta práctica de estos relevadores de cruce por cero tienen un uso específico, que no voy a entrar a más detalles, pero les voy a decir que este cruce por cero nos ayuda para evitar altos picos de corriente cuando una carga se energiza. exactamente. Ese es el famoso cruce por cero. Literalmente es la conexión de tu carga cuando la tensión de alimentación pasa por el cero, por 0 volts, ¿sale? Realmente es eso. La conexión al cruce por cero es una conexión cuando la tensión es igual a cero, ¿no? Tú no lo notas, tu multímetro tampoco, pero evidentemente la tensión va variando conforme pasa el tiempo, ¿no? Y esta conexión se efectúa cuando está en 0 volts, ¿sale? Y ya también Alberto nos había adelantado el otro tipo de conexión que es la conexión random o aleatoria. Como su nombre lo indica, esta conexión va a ocurrir en el mismo instante en el que yo le esté mandando la tensión de control. Aquí estoy representando con este escaloncito que estoy presionando un botón o que estoy tirando de una palanca o que un sensor detectó una botella, ¿no? Hablando, por ejemplo, de una planta envasadora. En este mismo instante en el que ocurrió esta señal de control, no importando en dónde se encuentre la onda senoidal, va a realizar la conexión de tu carga. Aquí, por ejemplo, vamos a suponer que somos muy exactos y alcanzamos a mandar la tensión de control
en el pico, ¿no?, de esta onda senoidal. Bueno, no importando que esté en ese valor pico, en ese valor máximo de tensión, va a conectar a tu dispositivo. ¿Ok? Esa es la diferencia principal entre conexión al cruce por cero, que espera que cruce por los 0 volts, y la conexión aleatoria, que lo va a hacer en cualquier punto de la onda senoidal. ¿Ok? Y tú te estarás preguntando, bueno, ¿y esto a mí qué me interesa, no? ¿De qué me sirve? Pues te va a servir para saber cuál tipo de o qué tipo de relé de estado sólido utilizar dependiendo de tu aplicación. Como ya lo comentaba Alberto, la conexión al cruce por cero la vamos a utilizar para la reducción de altos picos de corriente. ¿Ok? Es en este caso que retomamos el ejemplo de las lámparas. Si recuerdas del webinar anterior de los circuitos de iluminación con tecnología LED, sí son de bajo consumo, tienen prestaciones muy bondadosas, son incluso de mayor flujo luminoso que una lámpara convencional, pero el detalle que tienen es que al encendido generan hasta 100 veces la corriente nominal, ¿correcto? Entonces, para evitar esos picos de corriente, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues conectarlos precisamente al cruce por cero para evitar estos picos, ¿no?, excesivamente altos. Y otro uso son los controladores de temperatura. De hecho, creo que tú tenías un proyecto, ¿no, Alberto?, en el que utilizaron estos SSRs para unos hornos, si no me equivoco. Sí, donde normalmente ocupan los controles de temperatura y ocupan las resistencias y ocupan los... Ay, se me olvidaron el nombre, que hay tipo J y tipo K. Los termopares. Ándale, exactamente, se me había olvidado el nombre. Fíjate que muchas veces eh, no piden un relevador de estado sólido, piden los datos que dijimos, que mencionamos, la tensión de entrada, la tensión de salida, la capacidad en amperes, pero olvidan el tipo de carga, que eso lo hemos mencionado yo creo que hasta el día 1 de esta nueva temporada de webinars, y ese es un parámetro muy importante. Que bueno, normalmente los que son los relevadores de estado sólido, esos cuadraditos, que los conocen también como disco de hockey, ya son cruce por cero, ¿no? Todos ya son cruce por cero. Y siempre los ocupan para este tipo de controladores de temperatura, principalmente para reducción de picos de corriente en iluminación. También es una muy buena opción, ahorita que hablamos en webinars pasados que hablamos de iluminación, pero como notarán, los aleatorios y los de estado sólido y los de cruce por cero tienen una especificación directa. En lo particular, yo he notado que muchas de las personas con las que trabajamos activamente tienen muchos relevadores de cruce por cero de Finder. ¿Por qué? Obviamente, para evitar esos altos picos de corriente que a corto, mediano y largo plazo nos van a asegurar que el relevador va a funcionar pues un tiempo muy, muy largo, ¿no? Sí, correcto. Y te estarás preguntando, bueno, entonces, ¿dónde voy a utilizar la conexión aleatoria? Pues déjame decirte que este tipo de conexión se utiliza principalmente cuando trabajamos con cargas de tipo inductivo, cargas altamente inductivas o cargas que tienen un factor de potencia menor a 0.75. También, si recuerdas, el tema del factor de potencia es el aprovechamiento del total de la energía, cuánto estoy utilizando para realizar un trabajo, ¿no? Convertirla en otro tipo de energía. Y en esta categoría entran, por ejemplo, el control de motores, ¿no? Sobre todo motores trifásicos. Los monofásicos también, pero vemos más este efecto en los trifásicos. También, si no me equivoco, Alberto, en webinars anteriores ya nos había mencionado el efecto que tienen las cargas inductivas en una red eléctrica, ¿no? Se presenta un desfasamiento entre la tensión y la corriente. Este es un tema más de análisis de circuitos, pero vamos a decir que la corriente y la tensión no van al mismo ritmo, sino que están un poco separadas, están desfasadas. Y eso ya, de nuevo, en análisis de circuitos, trae efectos un poco malos o negativos para nuestra red eléctrica, ¿no? Y llevándolo todavía más allá, los motores trifásicos evidentemente trabajan con tres fases, con tres líneas,
que también entre ellas mismas están desfasadas, 120 grados eléctricos una de otra. Entonces, imagínate, si yo quisiera encender un motor trifásico con relés al cruce por cero, pues realmente las tres líneas entrarían en momentos distintos y tendría ahí algún problema medio extraño, ¿no? Con mi red de energía eléctrica. Entonces, para este tipo de aplicaciones, lo que más conviene es utilizar relés con conexión aleatoria. En este caso, cuando se tenga la señal de control, va a empezar a funcionar el motor sin importar en qué parte de la onda senoidal se encuentre cada una de las fases. ¿Ok? Entonces, espero no haberlos enredado mucho. Vamos a retomarlo un poco. Cuando trabajo con cargas que generan altos picos de corrientes como luminarias, o con resistencias o con elementos que tienen un factor de potencia arriba del 75%, utilizo conexión al cruce por cero. Y para cargas de motor o cargas inductivas, conexión en modo aleatorio. ¿Sale? Y De hecho, Said, si me permites agregar algo, sí, si me permites agregar algo, fíjate que les voy a decir algunos ejemplos de industrias donde podemos meter relevadores de estado sólido. Ya en la vida cotidiana, las empresas que trabajan con cualquier tipo de inyección de plástico y que también tengan sistemas neumáticos, también ahí podemos meter relevadores de estado sólido, ¿va? Por la inyección de plástico, porque también ocupan altos niveles de frecuencia para los cambios de estado. También todo lo que es industria automotriz, farmacéutica y alimenticia principalmente, si tú a lo mejor te dedicas a dar mantenimiento a algunas de esas empresas o a lo mejor haces una propuesta de mejora para ese tipo de industrias, yo te recomiendo los relevadores de estado sólido completamente. sí, correcto. Es muy común, ¿no? Que llegan con el reporte de que es la tercera vez que cambian el relevador en el mes, ¿no? Y hay que estar dando mantenimiento de forma muy constante. Y bueno, nada más mencionar brevemente nuestra gama de SSRs, como ya lo vieron, tenemos soluciones muy pequeñitas, como son estas de acá, los relés de la serie 34. Tenemos en distintas opciones de entrada y de salida. Las pueden encontrar así en esta variante, directamente el mini relevador. También algo muy importante, toda nuestra gama de SSR cumple con UL, ¿sale? Entonces también esto es como un plus, algo que les gusta mucho a las personas porque lo toman como una garantía que este dispositivo va a funcionar sin problemas, el que tenga un cumplimiento con UL. Eh, También los pueden encontrar de esta forma, como forma de interfaz, realmente para trabajar con señales de entrada o de salida de controladores como PLCs. Los pueden encontrar en este formato, que son directamente para Real DIN, para cierto tipo de aplicaciones, por ejemplo, para control de válvulas que funcionan con 125 volts de corriente directa. En esos casos nos funcionan muy bien este tipo de relés de la serie 7701. O, por ejemplo, para cargas un poquito más grandes, cargas incluso de motor de hasta 2 HP en 230, pueden utilizar este tipo de relés. Pueden conectarle a motores directamente, ya que vienen con su propio disipador de calor. ¿Sale? Ya está incluido junto con el relé. O, por ejemplo, para otro tipo de situaciones como circuitos de iluminación, pueden utilizar esta presentación que, como comentaba Alberto, es la que algunos conocen como Hockey Puck o disco de hockey. Lo pueden encontrar en variantes desde 25 hasta 50 amperes a la salida y hasta tensiones de 660 volts en la parte de la salida también. ¿Vale? Y también si tienes este problema de una caída de conducción por efecto de la temperatura y tu platina ya está saturada de elementos o simplemente no está disipando correctamente el calor, como ya te lo habíamos mencionado, te recomendamos utilizar estos equipos que son propiamente el disipador de calor para este tipo de relés, ¿no? Y prolongar así su vida útil y su capacidad de conducción. ¿Vale?
Sí. También, Said, una parte importante, no sé si puedes regresar donde están los 7701, no me voy a tardar más que 20 segundos en mencionar. En los relevadores de estado sólido, no me dejarán mentir, si has ocupado alguno de ellos, casi todos los relés de estado sólido te brindan una salida en corriente alterna, en diferentes niveles de tensión, como lo acaba de expresar mi compañero Said, pero también el relevador que tenemos en la parte central del tipo 7701 de en medio y el que tenemos a la derecha, si notan a la salida, ya te puede brindar salidas de 24 o de 125 volts de corriente directa. Hace poquito, hace menos de 2 años, notamos una gran oportunidad dentro de las industrias de tipo automotriz, donde ya empezaban a ocupar y solicitaban relés de estado sólido con salida en corriente directa, y fue de ahí que ahorita tenemos ya estos dos modelos ya dentro del país, ya en nuestros almacenes de aquí de todo el país. Entonces, si lo que acabo de comentar entró en alguna necesidad que tú hayas tenido y que te viste en el problema de poderlos conseguir, acércate con nosotros que ya tenemos estos relevadores de Estados Unidos. Exactamente. Sí, todos los productos que están viendo ya los tenemos disponibles en México. ¿Sale? Y pues prácticamente esa fue la presentación del día de hoy. Aquí ya vámonos de volada con las preguntas. Estoy viendo una que nos Claro. comparte Arcadio Espinosa. Dice, ¿por qué el valor de voltaje en cero? ¿No debe de ser apertura cuando el valor de corriente es en cero? Supongo que te estás refiriendo a la parte de, o quiero suponer, corrígeme si lo interpreté mal, a la parte de la zona de saturación y corte cuando hablamos de los dispositivos semiconductores, ¿no? Como transistores, triacs, todo esto. Es que realmente mm, son conceptos diferentes. O sea, sí, el transistor o el jack va a funcionar cuando la compuerta o la base, dependiendo del tipo de dispositivo, tiene una cierta corriente, ¿no? Eso es en miliamperes. Y una vez que se obtiene esta corriente mínima, se está permitiendo la conducción, ¿ok? Entre estos dos puntos, la L atravesaría por el triac en este caso y llegaría a la carga, porque aquí tengo presente esta corriente. Pero por dentro llevan un dispositivo, que es este de aquí, el que está haciendo la función de permitir esa conducción cuando ¿cómo sería? Ay, se me fue, onda senoidal cruza por los 0 volts. Que este de nuevo es un diagrama muy simplificado. Por dentro tiene más componentes electrónicos que permiten que la base o la compuerta sigan teniendo presente esta pequeña corriente de saturación a pesar de que está en este punto de los 0 volts, ¿no? Eh, Te repito, no sé si esa fue tu pregunta. Si fue así, pues bueno, ahí está. Y si no, pues escríbeme por favor a qué es a lo que te estabas refiriendo o cuál era tu pregunta. ¿Sale? Vania Salas nos pregunta dónde podría ver sus catálogos. Toda nuestra literatura la puedes encontrar en la página www.findernet.com. Ahí está un apartado que se llama soporte y te va a salir un menú desplegable con catálogos y zona de descargas. En cualquiera de esas dos puedes encontrar toda la literatura o si gustan les puedo adjuntar un brochure muy pequeñito de esta parte de los relés de estado sólido donde vienen características de entrada, salida, distintos modelos, etcétera, etcétera. ¿Sale? También se los puedo hacer llegar con mucho gusto. Y Raúl Ortiz nos pregunta cuándo van a subir esta presentación para poderla ver otra vez. Esta propiamente tendría que estar arriba la siguiente semana, pero tenemos otro webinar muy parecido a este. Eh, Creo que el tema o el título lo encuentras como ¿dónde se usan los relés de estado sólido? Ese lo puedes ver en nuestro canal de YouTube. ¿Sale? Entras a YouTube y nos buscas como Finder México. Tenemos una lista de reproducción que se llama webinars. Ahí puedes encontrar los webinars anteriores. ¿Sale?
No sé si quieres comentar algo más, Alberto. Sí, no, que seguimos en la misma, allá veo que ya llegó la encuesta, Sí, creo que exacto. seguimos en la misma dinámica de qué bueno que hay buenas preguntas, qué bueno que se están interesando más y cada vez más en los webinars que estamos lanzando, vienen temas interesantes que no solamente somos relevadores electromecánicos, no solamente contactores, no solamente estado sólido, sino que vienen cosas muy, muy buenas que poco a poco vamos a hacerlos partícipe, pero también me interesa mucho las personas que preguntaron y siempre hago este tipo de anuncio, me llama la atención porque seguramente has trabajado con algún SCR que a lo mejor te pudo funcionar bien, a lo mejor no del todo, no llenó tus expectativas, por favor compártenos tu experiencia y seguramente vamos a poder hacerte una retro para poderte ayudar y solucionar algún problema que tengas ahorita o que seguramente lo tienes de manera cotidiana, ¿no? Sí, correcto. Eso también es muy importante. SSRs o relés de estado sólido hay de diferentes fabricantes, de diferentes tipos, en diferentes presentaciones. ¿Cuál es la diferencia? La calidad de construcción. Como ya lo había comentado Alberto, la calidad de los dispositivos Finder pues está asegurada, ya que a nivel internacional somos de los fabricantes con el mayor número de homologaciones y certificaciones, ¿no? Entonces, bueno, eso también te ofrece un poco más de seguridad como usuario de este tipo de dispositivos. Exacto. No sé si tengamos alguna otra duda, preguntas ahí. No es lo que estaba viendo, me parece que ya no hay más preguntas. También algo que olvidé mencionarles, hay un tercer tipo de relé de estado sólido, a diferencia de, bueno, que está mm, entre el del cruce por cero y el de modo aleatorio, o no en medio, sino que es una tercera categoría. Son unos que tienen un símbolo de una resistencia variable. ¿Sale? Esos sí son relés de estado sólido, pero son para una aplicación distinta. Los que acabamos de ver son un tipo de relé que te permite la conexión, ¿no? Está conectado o está desconectado, ¿no? Todo o nada. El otro tipo de relé es el que tiene una resistencia o un símbolo de una resistencia, te permite controlar el ángulo de la fase. ¿Qué es esto del control del ángulo de fase? Pues básicamente es para variar la tensión que tienes a la salida. ¿Y esto para qué me sirve? Pues hay algunos procesos que son muy específicos, necesitas un ajuste muy preciso de la temperatura dependiendo de ciertos factores, ¿no? Y esta variación la puedo tener con una señal de control que puede ser, por ejemplo, de 0 a 10 volts o de 4 a 20 miliamperes, o en el caso de las que les estoy diciendo, con una resistencia variable, ¿no? Yo varío una perillita y varío la salida, ¿no? Pero eso realmente son para aplicaciones muy específicas. ¿Sale? Son relés de estado sólido, insisto, pero no los pueden sustituir con un relé convencional, ¿no? Son para un caso muy particular. Sí, realmente regreso. A lo mejor muchos de ustedes pensaron, oye, pues está muy bonita la presentación, la plática que están dando los compañeros de Finder. Lo que estamos buscando es cambiar un poquito la dinámica de no una charla tan técnica, sino decirte, llevarte paso a paso cómo es el comportamiento, de cómo está su construcción, cada elemento de construcción, qué papel juega en este tipo de equipos, dónde lo podemos aplicar, ya las características funcionales, cómo elegirlo y finalmente qué características tendría que le ayudan a prolongar su vida útil o también que le ayudarían a no tener una vida útil tan larga, ¿no? Entonces, también, y aprovecho la presentación que ahorita tenemos, si tú estás en cualquier parte del país, te puedes comunicar con nosotros. Como me presenté al inicio, me ayudó mi compañero Said. Yo soy Alberto Barbosa, yo me encuentro en la Ciudad de México y la área metropolitana. Ahí verán mi correo y mi teléfono igual. Si me quieren mandar un WhatsApp de, oye Alberto, te escuché en el webinar de hace un ratito, tengo dudas, me puedas ayudar, pues ahí está mi contacto directamente. Y si me permites ahí del otro extremo,
Del otro extremo está soporte técnico, mi compañero Said, ahí está su correo, el teléfono que él atiende. Igual le pueden mandar un WhatsApp, oye Said, mándame fichas técnicas, lo que ahorita nos estaban pidiendo, un brochure de los SCRs que manejan en Finder. Con todo gusto estamos para poderles ayudar, ¿no? Y en ese tiempo donde la la comunicación a distancia es un parámetro muy importante. Créanos que en Finder estamos al día con la tecnología y seguramente vamos a poder trabajar de manera muy positiva. Exactamente. Pues al parecer ya no hubo más preguntas, Alberto. Pero ¿Ok? como siempre decimos, las preguntas no están en la sesión, sino ya cuando el cliente nos está preguntando, ¿no? Cuando tenemos el problema ahí en la planta. Entonces, de nuevo, cualquier duda, cualquier cosa en la que los podamos apoyar con toda confianza, ahí están los datos de contacto de Alberto en Ciudad de México y área metropolitana, en las demás zonas del país, o directamente conmigo en soporte.técnico@relevadoresfinder.com. ¿Vale? Y pues no me queda nada más que agradecerles su participación, como ya lo comentó también Alberto, la constancia de los que nos han venido acompañando semana tras semana, y a los que se están incorporando, pues invitarles, ¿no? A que sigan asistiendo a los webinars futuros. Alberto, muchas gracias. No, al contrario, Said, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto compartir este tipo de espacios contigo. Compañeros que nos escuchas y que nos escuchan, perdón, y que constantemente están con nosotros y se pasan una hora escuchándonos hablar a Said y a mí. No me queda más que agradecerles su tiempo, su paciencia para escucharnos y pues hasta la próxima, amigos. Buena tarde. Hasta luego, buena tarde.